Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Seguimos. Teología para todos. Teología para todos. Hoy vamos a entrar al tema del Hijo con su muerte. Lo que significa la muerte de Cristo. Lo que significa la muerte de Cristo. Primera de Corintios 15:3. Primera de Corintios 15:3 nos narra. Primeramente, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. El pecado, queridos, ha producido una separación entre Dios y el hombre. Y como todos los seres humanos han pecado, o hemos pecado, entonces hay una necesidad universal de salvación. Jesucristo murió a fin de que los hombres pudieran ser salvos de sus pecados, y una vez perdonados y justificados, pudieran servir voluntariamente al Dios vivo. La muerte de Cristo proporciona alivio al corazón agobiado. Su muerte es el fundamento, la base de nuestra redención, reconciliación y propiciación. El tema general de lo que Cristo Jesús llevó a cabo con sus sufrimientos y muerte es muy amplio, pero podemos tratar algunos aspectos en este material, en este audio. Esa sustitución, la sustitución que significa que uno tome el lugar de otro. El hombre en su condición de caído de la gracia de Dios adquirió una deuda, una obligación contra su Creador que nunca podría ni podrá pagar, ni en el tiempo ni en la eternidad, a menos que intervenga un sustituto, un vicario. Vicario significa que uno toma el lugar de otro, sirviendo o actuando como su sustituto. No hay esperanza para miembro alguno de esta raza caída, queridos. Que Cristo sufrió, no meramente para nuestro provecho y en nuestro favor, sino principalmente en nuestro lugar, llevando sobre sí mismo aquel castigo por nuestros pecados que de otro modo nosotros mismos deberíamos haber soportado. Es un tema ampliamente sostenido por las Sagradas Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como principalmente en el Nuevo. Su muerte fue una muerte vicaria. Realmente, Él murió en nuestro lugar, llevando en la cruz el pecado y el castigo por nuestros pecados. Bíblicamente es evidente que no había otro medio por el que los pecadores pudiéramos ser salvos, excepto por la muerte de Cristo como ofrenda por el pecado. En la Escritura se revela la muerte de Cristo como un sacrificio por los pecados de todo el mundo. De acuerdo a ello, el Bautista presentó a Jesús con las palabras: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ahí en Juan 1:29. Jesús en su muerte fue el sustituto, muriendo en el lugar de todos los hombres, de todos los elegidos del Padre. Aunque sustituto no es específicamente un término bíblico, la idea de que Cristo es el sustituto por los pecadores se afirma constantemente en las Escrituras por medio de la muerte vicaria. Por medio de esa muerte vicaria, los juicios justos e inconmensurables de Dios contra el pecador fueron llevados por Cristo. El resultado de esta sustitución es en sí mismo tan simple y definitivo como la misma transacción. El Salvador ya ha cargado con los juicios divinos contra el pecador, a total satisfacción del Dios santo y del Dios bueno. Para recibir la salvación que Dios ofrece, se les pide a los hombres que crean estas buenas nuevas, reconociendo que Cristo murió por sus pecados y que por este medio proclamar y reclamar como su Salvador personal, aunque solamente también viene de Dios esta aceptación. La palabra
sustitución expresa solamente parcialmente todo lo que se llevó a cabo en la muerte de Cristo. En realidad no hay un término que pudiéramos decir que incluye toda esa obra incomparable. El uso popular ha tratado de introducir para este propósito la palabra expiación, pero este vocablo no aparece ni una sola vez en el Nuevo Testamento. En Hebreos 12:17 aparece este vocablo referido a Cristo, de acuerdo con el uso del Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero significa solamente cubrir el pecado. De ejemplo, en Hebreos 2:17, donde nos narra, por lo cual debía de ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Esto proveía una base para un perdón temporal, queridos, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Aunque en los tiempos del Antiguo Testamento se requería nada más que el sacrificio de un animal para remitir. O sea, literalmente, remitir significaba tolerar, pasar por alto, pero nunca cubrir, nunca pagar. Y el disimular, literalmente, el pasar por alto es disimular, o sea, quedar sin castigo de los pecados. Dios estaba, no obstante, actuando en perfecta justicia al hacer este requerimiento, puesto que él miraba hacia la manifestación de su Cordero, el cual vendría no solamente a pasar por alto o cubrir el pecado, sino a quitarlo de una vez y para siempre. En Hechos 17:30 nos dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Juan 1:29 también lo que dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Literalmente que perdona, que limpia el pecado del mundo. ¿Qué implica la muerte del Hijo? Al considerar el valor total de la muerte de Cristo debe distinguirse los siguientes hechos. 1. La muerte de Cristo nos da la seguridad del amor de Dios hacia el pecador, como lo vemos en Juan 3:16, ese versículo ya muy conocido. También Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Primera de Juan 3:16, versículos que tendrían que estar en nuestra mente. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Primera de Juan 4:9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y en adición a esto, hay naturalmente una acción refleja o requerimiento moral que se proyecta a través de esta verdad tocante al amor divino sobre la vida de los redimidos. Pero no debe olvidarse que toda demanda referente a la conducta diaria no se dirige nunca a los inconversos, sino a los que ya son salvos en Cristo. Segunda de Corintios 5:15 nos narra, y por todos murió, para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, la muerte de Cristo nos da seguridad del amor hacia el pecador. Segundo, la muerte de Cristo es una redención o rescate, pagando las demandas santas del Dios para el pecador y para liberar al pecador de la justa condenación. Es un significativo que la palabra discriminadora por significa en lugar de o en favor de, y es usada en cada pasaje del Nuevo Testamento donde se menciona la muerte como un rescate. Mateo 20:28 nos narra, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45 nos narra, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos.
Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. Segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Queridos, al pagar el precio de nuestro rescate, Cristo nos redimió en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento y en el Viejo Testamento, no. Solamente en el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento se usan tres importantes palabras griegas para expresar esta idea. La primera es agorazo, que quiere decir comprar en un mercado. Agorazo. Agora significa mercado. El hombre en su pecado es considerado bajo la sentencia de muerte. Ahí en Juan 3, 18 y 19 dice, el que en él cree, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre unigénito, el unigénito Hijo de Dios. Romanos 6:23, muy conocido, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Romanos 7:14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. 1 Corintios 7:23, por precio fuiste comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Agorazo. Segunda palabra, es agorazo, que significa comprar y sacar del mercado de la venta, lo que agrega el pensamiento no solo de la compra, sino también de que nunca más estará expuesto a la venta, indicando que la redención es una vez y es para siempre. Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que está colgado en un madero. Gálatas 4:5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Efesios 5:16, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Tercera, lutro, con doble O, lutro, que significa dejar libre. Dejar libre. Lucas 24:21 dice, pero nosotros esperábamos que Él, el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, o sea, para dejarnos libres de toda iniquidad y purificar así el pueblo. 1 Pedro 3:18, sabiendo que fuiste rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no como cosas corruptibles, como oro o plata. La misma idea se encuentra en el vocablo griego lutrosis de Lucas 2:38, donde nos narra esta, presentándose a la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Otra expresión similar del griego es poisen, leutrosin, que nos dice en Lucas 1:68, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Y la otra forma usada frecuentemente es apulotrosis, indicando que se libera a un esclavo. Lucas 21:28, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Colosenses 1:4, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de sus pecados. Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El concepto de la redención incluye la compra, el quitar de la venta y la completa libertad del rescate individual a través de la muerte del Cordero de Cristo y la aplicación de la redención por medio del Espíritu Santo, queridos. Así también la muerte de Cristo fue una ofrenda por el pecado, no semejante a las ofrendas de animales presentadas en el Antiguo Testamento, las cuales podían solamente cubrir el pecado en el sentido de dilatar, de retardar el tiempo del justo y merecido juicio contra el pecado.
En su sacrificio, Cristo llevó sobre su cuerpo en el madero nuestros pecados, quitándolos de una vez y para siempre. Juan 1:29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Efesios 5:2: y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio de Dios en olor fragante. La muerte de Cristo está representada en su parte como un acto de obediencia a la ley que los pecadores han quebrantado o hemos quebrantado, cuyo hecho constituye una propiciación o satisfacción de todas las justas demandas de Dios sobre el pecador. La palabra griega hilasterión se usa para propiciatorio, el cual era la tapa del arca del lugar santísimo que cubría la ley en el arca. De manera similar, el trono de Dios se convierte en el trono de gracia a través de la propiciación de la muerte de Cristo, querido. En todo esto, Dios no está descrito como un Dios que se deleita en la venganza sobre el pecador, sino más bien en un Dios en el cual, a causa de su amor, se deleita en misericordia para el pecador, en la redención y propiciación. Por lo tanto, el creyente en Cristo está seguro de que el precio ha sido pagado en su totalidad, que Él ha sido puesto libre como un pecador y todas las demandas justas de Dios, del Dios Santo para el juicio sobre él debido a sus pecados, han sido satisfechas. Entonces la muerte de Cristo no solo satisfació a un Dios Santo, sino que proveyó las bases por medio de las cuales el mundo fue reconciliado para con Dios. La palabra griega catalazo, que significa reconciliar, tiene en sí el pensamiento de traer a Dios y al hombre juntos por medio de un cambio cabal en el nombre, y aparece frecuentemente en varias formas en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, como en Romanos 11:15, donde dice: porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los pecados? 1 Corintios 7:11: si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a la mujer. El concepto en cuanto a la reconciliación no significa que Dios cambie, sino que su relación hacia el hombre cambia debido a la obra redentora de Cristo. El hombre es perdonado, justificado y resucitado espiritualmente al nivel donde es reconciliado con Dios. El pensamiento no es que Dios sea reconciliado con el pecador, esto es ajustado a un estado pecaminoso, sino más bien que el pecador es ajustado al carácter santo de Dios. La reconciliación es para todo el mundo, puesto que Dios redimió al mundo y es la propiciación para los pecados del mundo. Queridos, damos gracias a Dios por la sustitución, por la redención, por la paga de nuestros pecados. Sigamos aprendiendo. Dele like, comparta. Dios me los bendiga y me los guarde. Gracia y paz.